Cada año miles de personas son pasadas por la frontera entre México y Estados Unidos en pro de las ganancias de los cárteles mexicanos. Es así como comienza esta secuela de la original Sicario de 2015, que nos retrata una escalada de tensiones entre las autoridades estadounidenses y los cárteles mexicanos que controlan la frontera. Una noche, en la sección de la frontera que corresponde a Texas, un escuadrón de la patrulla fronteriza intercepta a un grupo de inmigrantes. Parecía una tarea sencilla, pero entonces uno de los ilegales se escabulle de los guardias y emprende la huida por el desierto hasta que el borde de un acantilado lo detiene. Derrotado, el hombre se arrodilla a rezar y en cuanto los policías lo alcanzan, su bolso explota por los aires. Llevaba una bomba. Al día siguiente, las autoridades descubren cerca de esa zona unas cuantas alfombras de oración que corresponden al Salat musulmán. No era un inmigrante cualquiera. En la siguiente escena vemos a un grupo de sujetos entrando en un supermercado de Kansas, donde se inmolan con sus chalecos bomba y siembran el caos, matando a 15 personas. Mujeres, niños, ancianos, todos pagan. Ante este cruel atentado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Riley, se compromete a investigar a fondo estos acontecimientos y vengarse de los responsables. Esto nos lleva al Golfo de Somalia, donde un grupo de soldados estadounidenses invaden de forma silenciosa y eficaz un campamento terrorista y se llevan a un sospechoso a una base aliada en el país vecino de Djibouti. Ahí el sujeto, de nombre Bashir, es interrogado por el experimentado oficial de la CIA, Matt Graver, el cual lo obliga a cooperar al mostrarle que puede ordenar un ataque aéreo a su hogar. Cuando observa el atentado en Kansas, Bashir afirma que los responsables fueron terroristas de Yemen, mientras que él solo opera en el agua. Sin embargo, como Yemen está al otro lado del Golfo de Somalia, Graver deduce que los terroristas viajaron en un barco que Bashir se negó a robar. Es decir, que alguien le pagó para hacer la vista gorda, y más vale que confiese al respecto. Aún así, Bashir se mantiene callado, recordando que los estadounidenses jamás le harían tanto daño, pues tienen demasiadas reglas. Ante esto, el agente le deja claro que hoy ya no hay reglas, sino órdenes. Acto seguido, le muestra cómo detonan su hogar. Tras terminar sus asuntos en Djibouti, Graver es solicitado de inmediato en su natal Estados Unidos. Hablando de este lugar, cerca de la frontera de Texas, vive un jovencito llamado Miguel, que, en busca de un futuro mejor para su familia, acepta convertirse en un coyote de la mafia, en la que trabaja su primo Héctor, quien también es su mentor en el negocio. De vuelta con Graver, lo vemos en una reunión con el secretario Riley y demás dirigentes del Departamento de Justicia. Juntos llegan a la conclusión de que los cárteles están contrabandeando a terroristas, lo que explica el atentado en Kansas. Esto les daría el derecho de combatir a los cárteles con mayor poder, y si algo les enseñó la guerra en Irak es que es mejor golpear a tus enemigos cuando están muy ocupados peleando entre ellos. Siguiendo esta idea, el agente propone la idea de secuestrar a la hija de Carlos Reyes, el líder del cártel de los Reyes, y uno de los principales sospechosos de contrabandear terroristas. Dada la confidencialidad de este asunto, las autoridades deben recurrir a operativos externos, y Graver tiene a la persona ideal en mente. Ese es Andy Wildon, un representante de una empresa militar privada, cuyos servicios contrata para asegurar mercenarios, helicópteros y equipos de comunicación de grado militar, con el fin de que Estados Unidos mantenga una negación plausible, mientras combate los cárteles mexicanos. Viajamos a Bogotá para conocer a Alejandro Gillick, un volátil mercenario que trabajó con Graver en el pasado y que ahora se topa con una nota de él en la puerta de su apartamento, avisándole que está sentado en su sala y que por favor no le dispare. Menos mal, porque Gillick ya había desenfundado su pistola. Los hombres enseguida van al grano, en lo que Graver le indica que en este trabajo podrá vengarse de Carlos Reyes, el criminal que ordenó el asesinato de la familia de Gillick. Una vez en Ciudad de México, Gillick asesina a un abogado de alto perfil del cartel de Matamoros a plena luz del día. Por otro lado, en una escuela secundaria conocemos a Isabela Reyes, hija de Carlos Reyes, que parece que también heredó su mal genio, ya que revienta a puñetazos a una compañera que la llamó mascota del cartel, por decirlo de forma decente. Debido a la pelea, el director admite que debería expulsar a Isabela, aunque ella, con una mirada, le hace entender las consecuencias que eso conllevaría. A la salida de la escuela, el convoy de la jovencita es interceptado por el escuadrón de Graver, los cuales se la llevan secuestrada. Solo dejan con vida a un guardia, al que Gillick le ordena que le entregue un mensaje a su jefe, atribuyendo el secuestro al cártel de Matamoros.
Isabela es trasladada a una casa segura en Texas, mientras que Graver trata de rastrear la ubicación de Reyes esperando que salga de su escondite por lo que le hicieron a su hija. Al poco tiempo, Gillick convoca a los agentes de la DEA y finge rescatar a la jovencita. Tras esto, es llevada a una base militar estadounidense, donde le explican que fue secuestrada por el cártel de Matamoros y le aseguran que están organizando su regreso a México. Hablando de eso, Graver se reúne en un centro comercial con un contacto que le sugiere que deje a la muchacha en un depósito de la Policía Federal de México, ubicado dentro de un territorio controlado por los rivales de su padre, lo que intensificaría la tensión entre pandillas. Al retirarse del lugar, el auto del agente y compañía casi embiste a un peatón incauto, que nosotros conocemos mejor como Miguel. Por la noche, Héctor se lo presenta a Gallo, un temible sicario que le asigna sus primeras labores como coyote. Al día siguiente da inicio a la operación para regresar a Isabela a territorio mexicano, en lo que Gillick se encarga de prepararla y muestra un especial interés en ella. Después de todo, es la hija del hombre que le arrebató a su familia, solo que ella no lo sabe. De camino a su destino, la muchacha se percata de que no pasaron por la frontera como el procedimiento normal, sino que están en una vía desértica, lo que la ayuda a deducir que son soldados, no policías. En cierto punto, la arena del desierto se cuela a los vehículos, saboteando la visibilidad de los soldados. De pronto, sus ojos en los cielos les advierten de algo sospechoso, pero ya es demasiado tarde. Una balacera cae sobre el convoy y un misil destruye el primer vehículo, cortesía de los policías federales de México, que esperaron a que cruzaran a su territorio para atacarlos. Sin tiempo de explicaciones, Graver y los suyos salen a contraatacar, en lo que una Isabela, presa del pánico, se escabulle debajo del auto. Ante tanta masacre, decide dar media vuelta y huir por el desierto. En ese momento, los policías mexicanos presentan su rendición debido a sus compañeros heridos, aunque uno de ellos abre fuego. De inmediato, los estadounidenses responden con más fuerza, aniquilando a la totalidad de los oficiales corruptos. Tras esto, se percatan de la ausencia de Isabela. Como se aproximan los refuerzos mexicanos, Gillick se ofrece a buscarla por su cuenta, mientras que sus compañeros regresan a Estados Unidos. En su larga caminata por el desierto, Isabela es encontrada por un narco rival que intenta capturarla. Por fortuna, alguien le dispara justo a tiempo. Ese alguien es Gillick, el cual le promete ponerla a salvo. Harta de que le oculten la verdad, ella le pregunta quién la secuestró, a lo que el mercenario contesta que su padre tiene muchos enemigos, y él es uno de ellos, mas eso no significa que quiera hacerle daño. A raíz del enfrentamiento, Graver es reprendido por su superiora en la CIA, Cynthia, la cual le recuerda que su tarea era iniciar una guerra con las pandillas mexicanas, no contra el gobierno mexicano. A pesar de que los oficiales que mataron eran corruptos, las noticias solo los retratan como policías. Por si eso no fuera suficiente, el gobierno estadounidense descubre que al menos 2 de los atacantes de Kansas City eran terroristas nacionales, no extranjeros, y por lo tanto los cárteles no los introdujeron de contrabando en Estados Unidos. En un intento de calmar las tensiones con México, el secretario Riley ordena al equipo de Graver que acabe con el único testigo externo de la masacre de los policías mexicanos, es decir, Isabela. De vuelta en el desierto, los susodichos se detienen a descansar en el hogar de un señor mudo con el que el mercenario puede comunicarse mediante el lenguaje de señas y le hace entender que no es una amenaza. Más tarde, Gillick recibe órdenes de Graver de acabar con Isabela. No obstante, el mercenario se niega rotundamente y en su lugar le pide ayuda para cruzar la frontera, pues cree que matarán a la chica si se queda en México. Por desgracia, su petición es denegada por el agente. A partir de ahora, son enemigos. Luego, cuando Isabela le pregunta cómo conoce el lenguaje de señas, él le revela que su difunta hija sufría de sordera. Entonces, la muchacha lo reconoce como el viejo abogado del cartel de Medellín, cuya familia fue asesinada por órdenes de su padre. Mataron a su familia a manera de mensaje, así que él se convirtió en un nuevo mensaje. Tras esto, Gillick le comenta que cruzar la frontera será difícil para Isabela Reyes. En consecuencia, ambos se disfrazan como inmigrantes ilegales. En el camino, el mercenario instala un dispositivo GPS en el zapato de la joven, para así rastrearla en caso de que se separen.
Debido a esto, Graver puede ver su ubicación de forma remota y le deja claro a su jefa que él debe finalizar este trabajo, porque de lo contrario, Gillick podría devolverles el golpe. No obstante, un coyote reconoce al mercenario de aquel día en el estacionamiento. Es Miguel. De inmediato, el jovencito le advierte a su primo sobre los intrusos. Héctor, con mucha naturalidad, traslada al dúo en un bus de inmigrantes hasta que se detiene en cierto punto y revela que parte de los inmigrantes en realidad eran pandilleros. Tras esto, Gallo los confronta y reconoce a Isabela, así que la manda con sus hombres. En un intento de protegerla, el mercenario se presenta como un subordinado de Carlos Reyes y le advierte a Gallo que si le hacen daño a la chica provocarían una guerra sin precedentes entre pandillas. Si bien Isabela confirma las palabras de Gillick, los matones igualmente los toman como rehenes y los llevan a un páramo aislado, donde Gallo trata de obligar a uno de sus reclutas a dispararle a Gillick. Cuando el jovencito no se ve capaz de apretar el gatillo, Gallo lo fusila en el acto. Al llegar el turno de Miguel, este fusila a Gillick, más por miedo que por maldad, causando la tristeza de Isabela. Graver y los suyos presencian la ejecución mediante sus dispositivos aéreos. La mayoría se alegra de que al menos se quitaron al mercenario de en medio, aunque Graver luce afligido. Al recuperarse, prepara su equipo para silenciar a Isabela. En cuanto a las reglas de enfrentamiento, solo habrá una: limpieza total. Poco después, un arrepentido Miguel deja atrás al cartel y emprende rumbo a casa. Contra todo pronóstico, Gillick regresa de entre los muertos y divisa los helicópteros de Graver surcando el cielo, interceptando al convoy de Gallo. Con una efectividad tremenda, acaban con los pandilleros en un santiamén, en lo que el agente en jefe, lejos de fusilar a Isabela, se compromete a ingresarla en el programa de protección de testigos. Con la correa de un pandillero muerto, Gillick se libera de sus ataduras y descubre que le dispararon en la mejilla. Difícil decir si fue buena o mala suerte. Al llegar a la escena del enfrentamiento, toma uno de los autos y avanza por la carretera. En poco tiempo se cruza con un grupo de búsquedas de pandillas, al que elimina rápidamente arrojándoles una granada. Hecho eso, se detiene en medio de la nada, aparentemente derrotado por sus heridas, mas consigue recuperar el ritmo. Un año después, un Miguel tatuado camina hacia la oficina de su pandilla, en el centro comercial de Texas, donde había visto a Gillick por primera vez. En cuanto abre la puerta, se encuentra con Gillick esperándolo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.